Querida Noemí, particularmente del tema de las infracciones vehiculares, estas multas de tránsito, que claro, unos dirán, ay, qué dolor de cabeza, pero en realidad tenemos que respetar las reglas, si no, pues, ¿cómo vivimos en armonía? ¿Cómo tenemos un tránsito seguro? ¿Cómo llegamos seguros a nuestro destino? Por supuesto, respetando las reglas de tránsito, Noé. Por cierto, Sara, tenemos que hablar de respetar las reglas de tránsito, pero si no respetas las reglas de tránsito, también hay sanciones, las multas, la papeleta, señoras y señores. Bueno, hay que estar atentos. De alguna forma tenemos que sancionar a las personas, aunque muchas de ellas, a pesar de las sanciones, a pesar de las papeletas, no hacen caso. Pero el sentido hoy en Encendidos es que queremos hablar sobre este tema para que no infringamos las reglas de tránsito y tengamos una salida de casa, retorno a casa, el ir al colegio, al centro de trabajo, pero seguros, que todos podamos ir y regresar con total seguridad, respetándonos unos a otros. Estamos ya con nuestro invitado, se trata del suboficial técnico de primera, Jaime Bautista, quien es vocero de la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, a quien desde ya le agradecemos por toda su labor y le agradecemos también por estar aquí en Encendidos para poder entender un poquito más sobre las infracciones. Y tal vez la primera pregunta es, ¿qué es una infracción? Sí, señorita, buenos días. Primero reciban el saludo del señor general de la Policía Nacional, el señor David Villanueva Llana, ¿no? Él es el jefe de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Y respondiendo a su pregunta, primero tenemos que saber cuál es la definición de infracción de tránsito. Infracción de tránsito, de acuerdo a lo que señala el artículo 288, es la acción u omisión que contravenga o en contravención a lo que dispone el Reglamento Nacional de Tránsito. El Reglamento de Tránsito consta de 343 artículos. La inobservancia a cualquiera de estos 343 artículos devienen 126 infracciones, 8 leves, 74 leves y graves y 44 muy graves. Para ello, dentro de las competencias que le asigna el Ministerio de Transportes a la Policía Nacional del Perú, es que fiscaliza el cumplimiento de las normas de tránsito. Entonces, se aplican las papeletas de infracción, como lo señaló la señorita Noemí. ¿Y cuáles son las infracciones en ese sentido más recurrentes, las infracciones de tránsito más recurrentes en todo el país? Mire, le cuento, en el año 2020, más o menos 19, la infracción más recurrente, por ejemplo, era la G28, que era por no usar el cinturón de seguridad o permitir que los demás ocupantes no lo usen. Y se hizo una campaña. Las infracciones buscan también identificar infracciones recurrentes a fin de que se pueda mejorar y corregir, porque esa es la finalidad de la papeleta, es un correctivo, ¿no? Y se hizo campañas donde curiosamente veíamos a un niño disfrazado de policía, ¿no? Por intermedio de los niños se comenzó a hacer la campaña. Porque yo le aseguro a cualquiera de esta televidencia que si vamos con nuestros hijos, sobrinos, nietos y vemos un semáforo en rojo e intentamos cruzar, el niño es el primero que nos dice. Cuando estamos en el auto, el papá agarra el teléfono, papá, no hables en mi colegio, ¿no? Entonces, por eso el eslogan es, hay que educar al niño para no sancionar al adulto. Y es cierto, en la actualidad, por ejemplo, vemos que una recurrencia en las infracciones es no presentar documentos, ¿no? Y justamente ahí es muy importante tener en cuenta porque la gran mayoría de personas tenemos en mente el brevete, otro documento que identifica también al vehículo, pero en realidad, ¿cuáles son los documentos que por ley debemos contar siempre? Bien, el artículo 91 del Reglamento de Tránsito establece que durante la conducción el conductor debe portar y exhibir. Cuando me pone esta palabrita debe, me habla de una obligación por parte mía como conductor. ¿Qué documentos? Documento de identidad, licencia, tarjeta de identificación vehicular, SOAT, revisión técnica, permiso de lunas, si es que el carro lo requisiera, y un permiso de circulación. Ahora, vamos de repente a detallar cada tipo de estos documentos. El documento de identidad sí, porque hay que contrastar la identificación del conductor. En la licencia tenemos en la actualidad, en el año 2020, mediante el Decreto Supremo 26, se aprobó
emisión de las licencias electrónicas, ¿no? Pero este Decreto Supremo 26 modifica este artículo 91 y lo que nos señala es que el conductor debe de presentar el código de verificación, que es el código QR, que puede estar impreso en una hoja, que puede estar descargado en un dispositivo móvil, o el documento nacional de identidad. Esos son detalles muy importantes que debemos conocer y yo estoy segura que vamos a seguir hablando más ampliamente sobre este tema, infracciones de tránsito, documentos que debemos tener, a cuánto ascienden las multas. Estamos aquí en RPP con el suboficial técnico de primera, Jaime Bautista, vocero de la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú. Vamos a todo el Perú, mucha atención con el tema que tratamos hoy, infracciones de tránsito. ¿Cuánto cuestan las multas? Lo conversamos con el suboficial técnico de primera, Jaime Bautista, vocero de la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú. Estábamos hablando sobre muchos puntos. Algo que me llamó mucho la atención, que el hecho de que una de las infracciones más recurrentes, nos comentaba, era el no utilizar el cinturón de seguridad. Entonces, si yo infrinjo esa norma, ¿cuánto me cae en la papeleta? ¿Cuál es la multa que debería pagar? Ya. La infracción es la tipificada con la infracción G28, que es por no usar el cinturón de seguridad o permitir que los demás ocupantes no lo utilicen. El porcentaje de las papeletas graves equivalen o ascienden al 8% de la unidad impositiva tributaria, que equivale a 396 soles. Pero si paga dentro de los 5 primeros días hábiles, tiene un descuento que va a pagar 67.32 soles. Pasado del 6º día hasta la notificación del administrado, va a pagar 130.68 soles. Y ustedes, amigos, si tienen consultas sobre este tema, por favor, marquen nuestras líneas, el 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, que es la línea gratuita para regiones. También nos estaba comentando los diferentes documentos que todo conductor debe tener. Vamos a repasarlos rapidito. El DNI, la licencia de conducir, la tarjeta de propiedad, el permiso de luna si se requiere, el SOAT, la revisión técnica y también tener el permiso de circulación. ¿Este permiso de circulación en qué consiste? Ya, el permiso de circulación es un permiso que lo expide Provías a aquellos vehículos que realizan carga sobredimensionada, o sea, estos que sobrepasan en peso y dimensiones. Vemos por la carretera vehículos que llevan unas camionetas adelante que dice carga ancha. Estos permisos se los despide Provías a estos vehículos. Por ejemplo, ellos solamente pueden circular de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No pueden circular. Existe una infracción para ellos que es la que se tipifica con el código M26. ¿Cuánto pagan? Las M, que equivale al 12% del OIT, 594 soles. En 5 días, 100.98 y pasado el 6º día hasta la notificación, que es el 33%, 196.02. Y tenemos consultas. Claro que sí, queremos evitar, por supuesto, estas infracciones que, como bien dijo el oficial, pues esto sirve para corregir la conducta. Vamos entonces a recibir a Iván, que nos está llamando desde el Cercado de Lima. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por recibir mi llamada. Mire, en lo que yo quería consultarle al señor de la policía es que quería saber que si solamente el policía de tránsito está facultado para colocar la papeleta o puede ser cualquier policía. Ahora, aquí viene mi pregunta porque en el Cercado de Lima, por el 2 de mayo, la avenida Los Incas en Barros Altos, hacen operativos constantemente, personal de la Policía Nacional que no es de tránsito, pero que constantemente te piden los documentos del carro, te buscan la falta, te plaquean, están parados en sus motos los halcones, plaqueando las unidades vehiculares con el fin de buscar la falta que tenga el conductor para pararlo y tratar de solucionar y arreglar ahí y pedirle dinero. Eso es lo que yo quería saber. ¿Quién está facultado? ¿Solamente el policía de tránsito o cualquier efectivo policial? Gracias, Iván. Le digo, el artículo 3 del Reglamento de Tránsito establece como autoridades competentes en materia de tránsito terrestre al MTC, Sutran, Municipalidad Provincial Distrital, Policía Nacional del Perú e Indecopi.
Entonces, si bien es cierto, la Policía Nacional del Perú tiene una unidad especializada, que es la Policía de Tránsito, pero recordemos que las otras unidades de la policía pueden fiscalizar el tránsito, pero bajo ciertos lineamientos que se le da mediante un plan de operaciones. Recordemos que los operativos policiales se dan en cumplimiento a un plan general de operaciones. En el caso de Lima, lo establece la Región Policial Lima. Cuando me hablaba, por ejemplo, de la placa, ¿no? El artículo 266 del Reglamento de Tránsito hace mención que todo vehículo debe portar y exhibir 2 placas de rodaje, una en la parte delantera y una en la parte posterior. Eso como infracción de tránsito. Si no fuera yo efectivo de tránsito, que puedo levantar la papeleta, no estoy en los supuestos señalados, el artículo 11 del Reglamento de Placas, que es el Decreto Supremo 11, me dice que la ausencia de cualquiera de las 2 planchas metálicas o la placa holográfica se determina como el sistema de identificación del vehículo es inválido. Al ser inválido tendría que hacerse una serie de exámenes de repente como DIROBE para establecer efectivamente que esa placa le pertenece a ese vehículo. Importante la aclaración. Entonces, nosotros vamos a seguir recibiendo las participaciones telefónicas. Estamos conversando con el suboficial técnico de primera, Jaime Bautista. Recibimos la participación de Carlos desde San Borja. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Hola, Noemí. Buenos días. Gracias por tocar este tema tan importante. Mira, yo ya soy un adulto mayor. He cumplido 65 años, soy deportista y decidí usar la bicicleta, que ahora según la ley está considerada como vehículo de movilidad dentro del reglamento de tránsito. Entonces quería preguntarle al oficial que está ahí, que es el experto, ¿por qué no se permite al ciclista usar las veredas en las vías troncales? Porque muchos distritos no han habilitado ciclovías. Entonces yo que voy por Lima, San Isidro, Miraflores, San Borja, el problema son los taxistas, se pasan la luz roja. Entonces cuando un ciclista quiere cruzar una vía, cambia la luz a rojo y el taxista se pasa la luz. Entonces yo he tomado por precaución no cruzar apenas me dé el verde, porque si no en estos momentos pues Dios sabe dónde estaría, ¿no? Claro. Entonces quisiera preguntarle al oficial ¿por qué no se permite o cómo van a aplicar la ley 3936 del ciclista urbano en este tiempo que la mayoría de personas que usamos la bicicleta pues no podemos ir por las pistas? Muy importante pregunta, Carlos, muchas gracias. Sí. A ver, señor Carlos, el Decreto Supremo 012 del año 2020 justamente aprueba el reglamento de la ley 3936 que señaló, que es sobre el uso del ciclo, y este Decreto Supremo, aparte de incorporar infracciones para los conductores de vehículos mayores, también hay infracciones para los ciclistas, pero da ciertos lineamientos. Por ejemplo, el uso de la acera o de la vereda solamente es para personas que superen 65 años de edad, personas embarazadas o menores de edad de 14 años. Pero después hay lineamientos que dice, por ejemplo, que deben de utilizar la ciclovía. Efectivamente, como indicó el señor Carlos, hay lugares en Lima donde no existe ciclovía o que de repente esta infraestructura ciclovial o ciclocarril, porque han segmentado o segregado una parte de la vía, no se presta para la circulación o no hay. Entonces, el ciclista tendría que, de acuerdo a los lineamientos, ir por el carril derecho de la vía. No podría usar en todo caso la vereda porque tampoco. eso está tipificado como una infracción al reglamento de tránsito. Los ciclistas, los vehículos de movilidad personal, que son estas motos eléctricas que también vemos a diario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si una persona no paga la multa y de pronto están haciendo una supervisión, me para el policía y yo no he pagado esa multa? ¿Me pueden detener? ¿Pueden llevarse mi auto? Si es que es una falta administrativa por una papeleta de infracción, supongamos la Municipalidad de Lima, ellos tienen su ejecutor coactivo. Ellos son los que hacen. La policía solamente va a detener el vehículo. Recordemos que la misma Constitución habla cuando es mandato judicial o cuando hay un delito flagrante. Si no reúne estos supuestos, no. Solamente lo que hace el policía es comunicarle de este gasto administrativo que adeuda para que la persona tome su providencia. Si por alguna circunstancia se han llevado mi auto al depósito, ¿cuánto os cuesta retirar ese auto? Usted me habla, por ejemplo, cuando esto de las municipalidades que se llevan. Bueno, la municipalidad tiene sus ordenanzas propias que ellos hacen o formulan
para poner de repente este contexto de llevarse el vehículo al depósito, ¿no? Pero a veces la policía también podría llevarse el auto al depósito. La policía lo va a hacer cuando es en incumplimiento al Reglamento Nacional de Tránsito. Por ejemplo, zona rígida, que es una infracción G40 y que tiene como medida preventiva remoción del vehículo, que la remoción es removerlo del lugar a otro donde no afecte la operatividad del libre tránsito. Pero no lo lleva a un depósito. Pero el Decreto Supremo 34 en el año 2019 ha señalado que ante la ausencia del conductor o que éste se niega a removerlo, el policía puede disponer que el vehículo sea internado en el depósito municipal. Pero tiene que cumplir los dos supuestos: ausencia del conductor y o que éste se niegue a removerlo. Pero le estoy hablando solamente para los casos que son por infracciones al reglamento de tránsito, no a las ordenanzas. La policía de tránsito no tiene con las ordenanzas municipales ningún tipo de relación, digamos. Sí. Perfecto, gracias por aclararnos este panorama y nuevamente reiterar que esto nos debe servir para pues convivir mejor, salir a las calles, partir de casa y regresar también de forma segura, sin generar accidentes de tránsito y sobre todo teniendo en cuenta que en casa nos están esperando. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta edición, el suboficial técnico de primera, Jaime Bautista, vocero de la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú. Muchísimas gracias.